compartir. Voy a ir pasando desde aquí. El tema que, como bien dijo el pastor Jorge, nos invita ahora a ver, no sé si el término es estudiar, no creo, el tiempo es muy breve, pero sí seguramente reflexionar. Quiero plantear de pronto información bastante conocida para nosotros, pero que necesitamos pasar rapidito por allí, con quizá algunos datos nuevos, en general quizá nuevos para los que estamos aquí, pero tampoco nos vamos a quedar allí. Sin embargo, tenemos que mencionarlos para llegar a una síntesis final que quisiera proponerles. Entonces, supongo que estarán reiniciando la pantalla, ¿no es cierto? Cuando tengamos la pantalla, voy a comenzar a contarles brevemente, ahí está, cómo suelo plantear este tema cuando lo comparto con jóvenes. Desde hace poco lo estoy haciendo, cómo suelo hacerlo. Intencionalmente quiero arrancar desde ese lugar, ¿sí? ¿Puedo ir desde acá? Bien. Cuando charlo, cuando desarrollo esta temática con los jóvenes, la consigna, la propuesta es la siguiente: Jesús y la identidad de género. Me pareció, después de pensar un poquito, revisar el tema, que era un buen punto para partir de allí. Y quiero también invitarlos a reflexionar desde ese lugar, Jesús y la identidad de género. Entonces les suelo allí plantear a los jóvenes que para desarrollar este tema tendríamos como dos caminos, el corto y el largo. Si fuéramos por el corto, la respuesta corta es Juan 5:39. Queremos saber qué nos dice Jesús, qué nos diría Jesús, la posición de Jesús ante la cuestión de la ideología. Noten que yo estoy usando aquí el término identidad, hay diferencia, pero ante la cuestión de la ideología de género y la identidad de género, ¿qué nos diría Jesús? Juan 5:39, ¿no? Un texto fundamental que lo tenemos en el corazón porque Jesús lo dijo contundentemente. ¿Quieren saber mi opinión? Estudien la palabra, escudriñen la palabra. Aprovecho allí a señalar con los jóvenes, pero intencionalmente una vez más lo estoy trayendo aquí, queridos pastores y líderes de la Iglesia del Señor, aprovecho con ellos a refrescar, a reafirmar que cuidado, hoy más que nunca, con el cristianismo sin Biblia, porque sin más vueltas es un cristianismo sin Cristo. Queremos saber la opinión de Jesús acerca de... sigamos estudiando y profundizando la palabra de Dios, amén. Pero cuánto más si se trata de un tema tan complejo como este. Ahora, obviamente, va la pregunta, ¿quieren la respuesta larga? Sí, nos va a llevar un poquito más de tiempo, acá tenemos 30 y algo de minutos. Vamos a hacer un panorama así, abuelo de pájaro. Pero esta es la pregunta para los jóvenes, ¿sí? No les estoy diciendo, a ustedes no les queda otra. A los jóvenes les pregunto, si quieren la respuesta un poquito más larga o la respuesta más larga, entonces vamos a usar este pizarrón. Si usted decidió estudiar teología para escaparle a las matemáticas, estamos complicados. Si hay aquí algún ingeniero que se bajó de ingeniería, conozco alguno por aquí, para agarrar este maravilloso camino que es la teología, saben que algunos de los mejores, con mucho respeto y cariño digo esto, algunos de los mejores, no sé si de los mejores, pero algunos muy buenos teólogos que conozco son ingenieros y teólogos autodidactas, porque tienen una capacidad de ordenar la información. Así que vamos a tener que trabajar sobre este pizarrón, porque es un tema complejo, obviamente, ¿sí?
para poder avanzar con la respuesta un poco más larga. Pero claro, para trabajar igualmente por este lado no nos podemos, mis queridos hermanos, pastores, líderes, por algo este es un congreso de identidad adventista. Por más que sea la respuesta más larga, no nos podemos apartar de la así dice el Señor, de su palabra. Quiero plantearles en este breve recorrido por la respuesta más larga la perspectiva bíblica, luego apenas una mención de la perspectiva científica y entonces la perspectiva sociocultural. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no está la psicológica? Porque es la más complicada quizá y al final la vamos a tratar de integrar. Pero la perspectiva bíblica de la respuesta más larga, y sí, Jesús respondió diciendo, no habéis leído, conocemos muy bien el texto, ¿no? No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sabemos bien que Jesús estaba citando aquí Génesis 1:27 y esto para nosotros es fundamental, pero les decía que necesitamos tocar algunos puntos muy conocidos. Este es uno. Gracias a Dios el Señor nos ha llevado por el camino de reconocer, aceptar, sostener la veracidad, la historicidad del Génesis. Entonces, desde la perspectiva bíblica, simplemente recordar que cuando Jesús utiliza los términos que utiliza, vertidos en este caso por Mateo en griego, y su equivalencia con los términos en hebreo, las categorías bíblicas son indubitables, ¿sí? Cuando Jesús dice, ¿no habéis oído que al principio el que los hizo varón, hombre? ¿Sí? Allí el término arsén o arren, que significa, strong, solamente por citar strong, indubitablemente, indiscutiblemente, varón, hombre, macho, masculino, hombre, primero en plural, después en singular, como traducción al griego del término de Génesis 1:27, zahar, varón, varones, macho, recordado, allí algún matiz, ¿no es cierto? No soy un especialista ni mucho menos en hebreo, pero citando a Strong, un macho, ¿sí? El término en Génesis 1:27. Y cuando Jesús, entonces volviendo a Mateo 19:4, dice, ¿no habéis oído, no habéis leído que al principio Dios estableció esto? De paso es muy interesante que uno de los términos más utilizados en el Nuevo Testamento y también por la Septuaginta para ley, nomos, tiene como etimología el concepto de nombrar. Hoy todavía se ve esa etimología en el español, ¿no? Lo nominal, la ley nombra. Y hoy en el pensamiento constructivista que impera en nuestra sociedad y que no es para descartarlo, es para pensar cuánto puede haber allí de valioso para trabajar con la mentalidad posmoderna. El pensamiento constructivista que propone que con la palabra, desde Nietzsche para acá especialmente, nosotros podemos nombrar y crear, y entonces si yo digo que hay un tercer género, estoy creando una nueva categoría humana, etcétera, etcétera. Interesante que el trasfondo de esto lo podemos encontrar en la misma palabra de Dios. La ley de Dios es la palabra autorizada, la que nombra y designa qué existe y qué no, si se quiere. Entonces, el Señor dice, Jesús citando Génesis 1:27, al principio el que nombró, el que definió, el que estableció categorías, usó también así como arsén, celus, ¿sí? Hembra, mujeres, femenino, según Strong, equivalente al hebreo de Génesis 1:27, nekevá, hembra, el matiz de echaréis, una hembra de forma sexual femenina. O sea, si nos queremos quedar, permítame esta expresión, si nos queremos quedar en la palabra, no hay margen de duda.
No hay margen de duda. Claro, mirando rapidito la perspectiva científica, tampoco, aunque acá obviamente entramos en un campo de mayor discusión, porque alguien, respetando totalmente su opinión, podría decir, pero no estás hablando de perspectiva científica, estás hablando de perspectiva biológica. Puede ser, pero también todavía hay suficiente fundamento para reconocer la perspectiva biológica como lo más aceptado científicamente hoy todavía. Desde la perspectiva científica, esto lo sabemos, pasamos rapidito, pero es importante integrarlo, insisto, en este camino más largo. Para la ciencia, desde la perspectiva biológica, es indiscutible que hay dos categorías, hombre-mujer. Este par de cromosomas 23, o XX o XY, como lo aprendimos en el colegio, ¿no? XX, niña, XY, varón. Interesante, y luego voy a comentar un artículo que me sorprendió de arqueología. Interesante que siglos después, si un resto óseo todavía se puede limpiar y obtener allí una muestra de ADN, sabemos con solo un hueso si esa persona era varón o mujer, biológicamente hablando. Pero bueno, son categorías indiscutibles. Desde la perspectiva científica también tenemos que hablar que el sexo fenotípico, recién hablábamos del cromosómico, el fenotípico, que es ya un poco más externo, por así decirlo, el que se puede observar externamente, pero también es indiscutible, usted ve a lo lejos la fisonomía de una persona y en general, en condiciones más o menos normales de salud, usted sabe que es mujer o varón. Y acá viene toda una cuestión que ahora lo vamos a ver desde un artículo de un paper de psicología muy reconocido, de una revista española, todo el movimiento transicionismo, ¿sí? De las intervenciones. Primero hay toda una etapa de transición social, cuando una persona se siente del otro sexo, se empieza a trabajar con la transición social, después la transición, segunda etapa, hormonal, y finalmente la transición quirúrgica. Pero eso es de por vida, porque se seccionan, se hace directamente una ablación de órganos sanos para tratar de reformar, cambiar fisonomía, y la terapia hormonal es el resto de la vida, porque la naturaleza, lo nombrado al principio, lo ordenado por el Creador, trata de mantener su funcionamiento. Entonces con hormonas hay que frenar eso para tratar de más o menos mantener la nueva fisonomía, que tiene que ver con el sexo fenotípico, lo que también estudiamos en el colegio. De pronto, todas las diferencias tan a la vista entre varón y mujer. Si salimos un momentito, o sea, pasamos muy rápido por esta mirada científica y vamos a, ahora sí, la perspectiva social-cultural. Bueno, acá es donde aparece esta cuestión tan compleja, ¿no? Volviendo al pizarrón sobre el cual estamos trabajando. Porque, y claro, acá aparece el término género. El término género se considera que lo acuñó John Money. Este psicólogo y médico neozelandés, en realidad también dice por allí estadounidense, porque creo que era nacionalizado, en 1955 él habría acuñado el término género. ¿Y qué es lo importante de esto? Que él acuña este término que hoy ha colonizado el tema de la sexualidad, lo acuña a partir de esto. Si ustedes quieren buscar después este video, vale la pena, es corto. También si quieren leer un poquito más acerca de críticas a favor y en contra, vale la pena. Pero este video resume, no lo vamos a ver acá, su tremendo experimento.
registrado en los libros de medicina de aquel entonces. Sucede que él, bueno, como sexólogo, estaba convencido de que si a un niño, a un bebé, se lo aislaba de su... Hoy la medicina y la psicología sobre todo utiliza el término sexo asignado al nacer. No se pone simplemente varón-mujer, se pone, decía en el informe médico, sexo asignado al nacer varón, sexo asignado al nacer mujer. Él estaba convencido que si se aislaba al bebé, al niño, de esa información y se lo criaba del otro sexo, iba a llegar a ser tranquilamente un individuo del otro sexo. Era una teoría muy fuerte hasta que tuvo triste y trágicamente la oportunidad de probarla. Y ahí viene este video. Sucede que un matrimonio de Canadá tenían 2 mellicitos, chiquitos bebés, y lamentablemente por una mala praxis médica, uno de los bebés, 2 varoncitos, uno de los bebés sufrió una ablación de sus órganos genitales. Entonces los padres desesperados no sabían qué hacer, ese bebé iba a crecer, los 2 varoncitos, insisto, mellizos, gemelos, iban a crecer, ese bebé, uno de los 2 iba a crecer sin sus órganos genitales, con esa limitación, y se enteran que este doctor tenía esta tremenda teoría. No me acuerdo bien si él los buscó a ellos o ellos buscaron al doctor, y ahí comenzó la historia trágica. El doctor les propuso, ¿podemos salvar la felicidad de su hijito que tuvo esta tragedia por mala praxis? Vamos a criarla como una niña. Y una trama terrible. No se tenía que enterar nunca ese varoncito de que originalmente había sido varoncito. Fue sometido a cirugías, tratamiento hormonal, se mantuvo el secreto hasta su adolescencia, allí los padres ya no pudieron más. Terrible el sufrimiento de este chico. Finalmente se suicidó a los 38 años de edad, este muchachito, este hombre ya. Su hermano también, no se sabe si murió por sobredosis o se suicidó. Estos eran los hermanitos. 2 varoncitos, entonces a uno trataron de criarlo como niña, y allí surge el concepto género. Y hoy la ideología de género dice, por ejemplo, voy a citar aquí, acá, si me permiten, estamos bien con el tiempo, quisiera leer un poquito, ¿sí? Para no irme yo en palabras, sino citar a gente que está investigando mucho sobre esto. Este autor... lo tengo por ahí, La Torre Ariño, un artículo bastante reciente sobre ideología de género. Él explica, la ideología de género plantea que no hay naturaleza sexuada hombre-mujer. Los humanos hemos estado equivocados por siglos y hay que cambiar los datos evidentes de la morfología, ¿sí? Sexo fenotípico que decíamos recién, lo que es más evidente, de la genética, sexo cromosómico, hay que cambiar todo eso de la psicología. Ahora vamos a ir un poquito a eso. Y vamos a ser cada uno de nosotros quien decida si es hombre o mujer. La famosa autopercepción, cómo me percibo. Se ha diluido la diferencia entre sexos como algo atribuido de forma convencional, cultural por la sociedad, y cada uno puede inventarse a sí mismo. Ahora ya no somos hombres o mujeres, sino cuerpos hablantes. Otro concepto muy fuerte en ideología de género, deja que el cuerpo hable. A partir de ahora ya no hay sexo, solo hay género. Este autor agrega, citando a Firestone, Firestone es una famosa filósofa, intelectual, feminista, pero quiero aclarar de lo que se llama feminismo de tercera ola, porque hay un feminismo original muy válido. No vamos a entrar ahora en ese tiempo. ¿A quién le hago caso? ¿Acá o allá? Bien, gracias. Hay un feminismo de primera hora muy válido y muy importante para tener en cuenta. Hace poco veíamos algunos videos del maltrato de las mujeres en países orientales, allí islámicos, allí hay todo un feminismo muy importante. Lástima que el término está contaminado, ¿no? Firestone
una feminista de la tercera ola, entonces, con ya todas otras ideas amanecidas, extrañas. Acá el autor Latorre Ariño la está citando a ella. Firestone proponía lo natural, escuchemos hermanos, porque esto tiene que ver con nuestra identidad, nuestra misión como pueblo del Señor, como iglesia de Dios. Lo natural no es necesariamente un valor humano. La humanidad ha comenzado a sobrepasar la naturaleza y sabemos que desde la visión naturalista, naturaleza equivale desde la visión creacionista a la obra del Creador. La humanidad ha comenzado a sobrepasar a la obra del Creador, permítame parafrasear. Ya no podemos justificar la continuación de un sistema discriminatorio de clases por sexos sobre la base de sus orígenes en la naturaleza o en la denominación, en el orden establecido por el Creador. Por la sola razón del pragmatismo hay que deshacernos de ella. Y ahora agrega, sí, Latorre Ariño comentando a Firestone, lo que pretende la ideología de género es precisamente cambiar el concepto de naturaleza humana. ¿Le suena a usted, nos suena esto, no? Recién el doctor Mesa Milton nos estaba recordando el mensaje del primer ángel, ¿no? El triple mensaje angélico y el del primer ángel, adorad al que hizo. No podía ser más contundente la palabra de Dios. Reconozcamos, temed, reconoced, respetad, adorad al que hizo, al único que puede hacer, al único que puede crear las categorías válidas para la vida. Entonces, todavía con este autor, Latorre Ariño, él cita al gran filósofo Jean-Paul Sartre, quien fue pareja, de pronto esto no es tan conocido, de Simone de Beauvoir, la mente brillante del feminismo moderno, la autora del libro El tercer género. Simone de Beauvoir fue la que instaló el concepto, una mujer no nace, se hace. Bueno, acá muy agudamente este autor repasa lo siguiente. Dice, Jean-Paul Sartre, por la relación personal y sentimental que siempre mantuvo con Simone de Beauvoir, produjo una gran influencia en sus planteamientos filosóficos. Sartre propuso el concepto de utopía libertaria. O sea, si Dios no existe, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Es un crearse a sí mismo en su historia, en su hacerse. Por eso el hombre no nace, se hace. Bueno, después Simone de Beauvoir toma esto en su famosísimo libro El tercer género y dice, la mujer no nace, se hace. Y esto constituye uno de los pilares de la ideología de género. Bueno, según la autora, siguiendo a su compañero Sartre, la existencia precede a la esencia. Esto quiere decir que el ser humano no tiene naturaleza. Su naturaleza es lo que quiera hacer de sí mismo como resultado de procesos culturales y sociales. Y acá les decía, mis queridos hermanos, esto ha invadido, voy a usar esa expresión, de tal manera el pensamiento académico, científico, ni hablar social, cultural, que existe la arqueología queer. La arqueología queer plantea esto, no voy a leer para pasarlo un poco más rápido. A futuro se podrá saber si los restos óseos de una persona, más que varón o mujer, su orientación sexual, porque la arqueología está comenzando a tener más en cuenta los elementos, dándole más valor a los elementos que acompañan allí, ¿no es cierto? Bueno, acá se explica mejor, no me acuerdo los términos exactos, pero objetos, conductas, testimonios que se pueden observar allí en el lugar de la excavación, del hallazgo. No es solamente sacar el ADN, bueno, la información biológica dice que era varón o mujer. No, vamos a ver con qué elemento fue enterrado, qué ajuar, etc. Y esto va a definir. La arqueología se está tomando esto en serio. Ahora, yo planteo esto no solo como un dato de color, porque volviendo a nuestro privilegio y nuestra responsabilidad,
mis hermanos, la palabra de Dios. Por solo poner un ejemplo de los tantos, esta obra. En realidad la obra se llama Homosexualidades y Cristianismo en el siglo XXI, es una compilación de teólogos, pero tomo solo un capítulo porque el título dice mucho, de Xavier Picasa. El título dice mucho, ¿no? Guardé silencio a propósito, perdón, si podemos dejar la pantalla. No, la Biblia más allá de los textos no. Pero ese es el título, la Biblia más allá de los textos, identidad sexual y amor personal. Leemos rapidito, comparto algunos pensamientos con todo respeto, El hombre bíblico, dice este teólogo, ¿no? El hombre bíblico es palabra hecha carne. Está llena de textos bíblicos. Esta explicación, este desarrollo está lleno de textos bíblicos. El hombre bíblico es palabra hecha carne, Juan 1:14, y a la inversa es carne hecha palabra, de manera que su realidad no se puede interpretar y realizar en perspectiva sexual, varón y mujer, sino en línea de comunicación, pues en Cristo no existe ya varón ni mujer, pues en todos sois uno. Gálatas 3:28, en comunión de amor. Yo creo que tenemos que seguir trabajando exegéticamente, investigando ese texto, porque es muy fuerte, Gálatas 3:28, utilizado por esta ideología desde el cristianismo. Dando un paso más, debemos añadir con Juan 1:12 y 13, que los seres humanos no nacen como tales. Notemos esta exégesis, si cabe el término. No nacen como tales de las sangres, menstrual y puerperal, está citando Juan 1, ¿no? De la mujer, ni del deseo o voluntad de carne del varón, sino de Dios, es decir, de la palabra. Claro, Dios es palabra, que es comunicación de vida. Por eso el verdadero ser del hombre, varón y o mujer, su identidad más honda no se define por generación biológica, y parece que Juan 1 dijera eso, ¿no? Por importante que sea en su nivel, sino por la palabra, por encima del nivel del sexo masculino o femenino, sin engendramiento en la palabra, esto es, sin acogida personal y educación en el amor que se comunica y se dice hablando, y esto es muy cierto, es la palabra lo que socializa, lo que nos hace personas, pero es bíblico. Vayamos a rastrearlo más profundamente en la Biblia. El hombre muere, o mejor dicho, no nace, como sabe Génesis 1:2. Bueno, impresionante, leer, interesante. Vamos a pasar un poquito más para los 10 minutos, ¿puede ser? ¿Allá? ¿Sí? ¿Que me quedan? Bien, entonces, no podíamos dejar de poner esta imagen, ¿no? Porque aquí, por la gracia, por el amor de Dios solamente, solo por su gracia. Aquí es donde estamos parados y tenemos el privilegio, ¿no? Temed a Dios y darle gloria y adorad a aquel que hizo al Creador. El ser humano pretendemos a veces crear. Científicamente, sabemos que hay una movida, filosóficamente, el concepto de cyborg, mejorar al ser humano, vamos a mejorarlo con inteligencia artificial, está todo allí conectado, el ser humano buscando ensalzarse por encima del único que puede definir la vida, funciona así. Ahora, rapidito quiero compartir con ustedes, porque recordemos, este es nuestro pizarrón, no es simplemente, ok, aprovecho, me sobran 10 minutos, salimos con el cañón bien cargado, quizás de datos, municiones fresquitas para empezar a disparar contra la ideología de género. Mis hermanos, hay algo real desde la perspectiva de la psicología que se llama disforia de género. Hay gente que sufre con esto. Acá veo colegas, psicólogos, que conocen muy bien esto. Hay algo que se llama disforia de género, que es la sensación. Noten, acá hay 2 o 3 conceptos clave para subrayar. Yo subrayé solo uno intencionalmente, los otros 2 no, y quiero explicar por qué. Pero la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia, gente sufriendo, aquella gente por la cual Jesús vino a morir así como por vos y por mí, gente que sufre, angustia,
porque sienten que su identidad de género difiere, bueno, acá viene, por eso no lo subrayé, sexo asignado al nacer. Obviamente no estoy de acuerdo con esa expresión, pero es el vocabulario, la terminología científica que se utiliza hoy. Hay gente que sufre porque siente que su identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. El DSM-5, que es el manual más utilizado por estas latitudes para el diagnóstico en psicología, define más textualmente una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de una duración, bueno, ahí vienen un montón de síntomas que el clínico evalúa, que los vamos a pasar. Se evalúa para ver si esta persona está sufriendo disforia de género. Ahora, esto es tremendo. Usted va al DSM-5 y encuentra que se habilita, no sé si esa es la expresión, a diagnosticar disforia de género en niños. No hay derecho. No hay derecho. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna de una duración. Lo mismo para los niños. Y ejemplo, estos son 6 creo que de los 10 puntos que se evalúan, no los puse todos. Pero notemos, por ejemplo, el número 3, preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a... el cual quería mirar. El 4, una marcada preferencia por los juguetes, juegos, actividades. Usted nunca jugó a las muñecas, siendo chiquito. Perdón, no quiero burlarme de nada, pero no le podés preguntar a un niñito, a una niñita, ¿de qué sexo te gustaría ser? Noten, ahora quiero citar una autora que nada que ver con lo religioso, dice, les estamos fallando a los niños y a los adolescentes. Es esta autora. Excelente, no voy a alcanzar a leer todo lo que quería leer, pero les recomiendo, mis hermanos, este artículo de la revista científica española. Me sorprende, con admiración y respeto lo digo, que los psicólogos españoles publiquen esto. La verdad que de mi parte sumamente agradecido por la honestidad de ellos, donde la ideología de género es tan fuerte, de publicar esto. La revista Papeles del Psicólogo, la autora está allí, el autor, perdón, Marino Pérez Álvarez, son 2 autores. La psicología ante la disforia de género más allá de la ideología queer. La autora, los autores aquí, no sé por qué tengo ahí fijo que hay una autora, me acerco porque no leo bien. Como no voy a alcanzar a leer algunos pasajes que seleccioné del artículo, quiero leer el abstract. La disforia de género en la infancia y la adolescencia está hoy en día más bajo el dominio de la ideología queer, la ideología de género, ¿no?, que dentro de los conocimientos científicos y profesionales. Este dominio de la ideología se traduce en importantes consecuencias prácticas como la autodeterminación de la identidad de género con base en el sentimiento y la terapia afirmativa. La terapia afirmativa es cuando una persona que tiene disforia de género va al consultorio y dice, me siento del otro sexo, hoy el psicólogo casi tiene la obligación de decir, ok, comencemos proceso de transición. No vayas a cuestionar eso porque no serías un buen psicólogo. Estos investigadores reclaman, como resultado quedan fuera la evaluación de los aspectos psicológicos, se emprenden transiciones farmacoquirúrgicas que no resuelven el problema para todos. Y creo que nos va a dar el tiempo para mirar algo en este sentido. En particular surge el nuevo fenómeno de los arrepentimientos. Hay todo un movido de destransicionismo, especialmente en Inglaterra, en Reino Unido, gente arrepentida porque hizo toda la transición social, primero, después hormonal y después quirúrgica. Las profesiones sanitarias, incluida la psicología, así como la psiquiatría y la pediatría, debieran reclamar ante la disforia de género los mismos estándares científicos y profesionales que aplican en los demás problemas, empezando por la exploración, evaluación, análisis funcional, diagnóstico, prudencia. Espera atenta en vez de asumir sin más la terapia afirmativa, decir, ok, te sentís del otro sexo, vamos. O sea, nada que ver, obviamente, esta revista y estos autores con la religión, menos con la iglesia adventista, hasta donde yo conozco y es evidente, pero ellos proponen, no, esto es definitivamente contra
la lógica, contra el pensamiento más científico, más serio. Bueno, y un montón de pasajes de esta revista que no alcanzamos a revisar ahora, pero noten el segundo párrafo aquí, lo que hoy les mencionaba. Reclaman estos investigadores. Las instituciones sanitarias, empezando por la pediatría, la psiquiatría, la psicología, así como las educativas, fallan a los niños y a los adolescentes y a sus padres y a la sociedad en general en la medida en que adoptan acríticamente la autodeterminación de la identidad de género y la terapia afirmativa como el único camino. La misma ciencia, en este caso desde la psicología, plantea, no. Acá tenemos un problema. No estamos solos, hermanos, al tratar de pararnos sobre lo que el Creador nos ha encomendado como la verdad. Bueno, se plantea en el artículo todos los problemas que trae transicionar rápidamente. Me llama mucho la atención, bueno, estudios donde se observa que finalmente no le ayuda a la gente. Allí está destacado al medio. Uno de los estudios más importantes observó el riesgo de mortalidad, comportamiento suicida y morbilidad psiquiátrica considerablemente mayores que la población general, aquellos que simplemente transicionan al otro sexo porque se sienten del otro sexo. En comparación con, esto es tremendo, con la población general, los pacientes que se sometieron a cirugía tuvieron una tasa de suicidio consumado 19 veces mayor. Este es un estudio retrospectivo, mirando datos hacia 10 años atrás. Ni la transición social ni la médica redujeron la tasa de suicidio. No está funcionando. Pero hay una ideología muy fuerte detrás de toda esta movida. Bien. Preguntan estos autores, ¿y qué pasaría si no existiera la terapia afirmativa? Esto de sí, vamos, te sentís del otro sexo, vamos. La mayoría de los niños y adolescentes resolvería de forma natural la incongruencia de género, del orden del 60 al 90% según distintos estudios. Esto ocurría, antes de la actual política afirmativa que en la práctica ya empieza con la transición social, cuando el terapeuta, el psicólogo le dice al niño, al adolescente o al adulto incluso, sí, empecemos a transicionar socialmente. Ya allí hay estudios que muestran que no ayuda. No ayuda. Vamos un poquito más para ya ir cerrando. Este video no lo vamos a ver ahora tampoco, pero es un caso contundente, un testimonio, si después lo quieren ver, muy serio, creo que es hecho por la BBC, de un hombre que tuvo que destransicionar todo lo que sufrió. Y cuenta cómo él cayó en esa trampa de me siento del otro sexo y transiciono. Y entonces, para terminar, bueno, recordar esto y comparto algo más y cerramos. Una vez más, mientras pensaba en este tema, decía, Señor, ayúdame a enfatizar esto. Yo no quiero ser reconocido como un anti-LGTB. Simplemente no le veo sentido. Yo quiero ser reconocido como un pro-Biblia. Amén. Si me van a censurar por algo, que sea por ser pro-Biblia, pro-Apocalipsis 14:7, pro-Génesis, pro-Jesús, validando históricamente la veracidad del Génesis. No anti-LGTB, no tiene sentido. Cuidado como iglesia. De pronto, ¿dónde nos paramos en nuestro celo? Pero tiene que ser celo con sabiduría. Y si somos pro Biblia, claro que vamos a actuar. Juan 5:39, ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Vamos a actuar como Jesús. Y si me permiten, ahora sí, para cerrar, tomo este texto como una analogía simplemente. No conozco, capaz que alguno ha observado, yo no me he dado cuenta, no conozco ningún caso en el cual Jesús haya intervenido de este tipo, ¿no? Situación de este tipo. Pero tomo esto como analogía para cerrar con esta reflexión y me permito la analogía porque creo que no es un salto al vacío, es una analogía dentro de todavía este ámbito, la sexualidad
según la palabra de Dios, definida por Dios, según la nomos, lo nominado por el Señor, entonces conocemos el texto y más allá de las discusiones acerca, ¿no?, de los originales del texto, etcétera, tomemos esto. Conocemos bien la historia. Jesús se encontró allí con una conducta que claramente, no tenemos dudas al respecto, ¿no es cierto?, iba contra la ley de Dios, como hoy son otras conductas sexuales, como la que estamos hemos considerado brevemente en esta presentación. Bueno, allí se encontró Jesús con una conducta sexual que claramente iba contra la ley de Dios, pero Jesús, lo tenemos claro, no condenó. Es más, Jesús no solo hizo una intervención negativa, no condenó, hizo una intervención positiva. Cuido y defiendo. Cuido y defiendo. Abrazo y defiendo. Sí, sí. Es gente que sufre mucho. Hay estadísticas acerca de la comorbilidad. Y eso es lo que más se está investigando ahora. Se quiere simplemente ayudar transicionando cuando el problema de fondo es abuso sexual, tapado por años, desde niños, depresión, trastorno límite de personalidad. Bueno, ven y transicionemos. No, la gente está sufriendo. Jesús abrazó, defendió. E indicó con amor el camino, y quiero resaltar en esta analogía el término que usó Jesús. Le dijo, vete. No, le dijo, ahora te quedás acá, ahora te quedás acá. Jesús le dijo, vete, como diciéndole, eres libre para elegir. Considera a dónde te llevaron tus elecciones, tus decisiones fuera del orden establecido por el Creador. Pero ni yo, el Creador, te condeno. Al contrario, te protejo. Pero no te detengo, vas a tener que seguir tu camino y elegir. Vete, tendrás que elegir, pero puedes contar conmigo, no hay piedras para ti.